Pero hay un asunto que ustedes están perdiendo de vista. La alianza con Rusia y con China ha llevado misiles a Venezuela de corto alcance. Yo, que siempre he dicho, República Dominicana se debió mantener neutral en este conflicto. Porque en una invasión a Venezuela, no se crean que Venezuela los primeros días se va a quedar tranquila de brazos cruzados. Entonces puede venir un ataque de Venezuela hacia nosotros. Señor, ¿usted sabe por qué es principalmente que Estados Unidos le cancela los vuelos hasta marzo? Pregúntense por la cantidad de mercenarios que han llegado a Venezuela. Cuando él tiene todas las maneras de cerrar ese cerco y de cerrar las fronteras para que no entre así sea un gramo o una hoja de coca. Entonces, él teniendo todos esos mecanismos, nos resulta inquietante y nos hacemos la pregunta de qué más se busca. He visto cómo ya medios de prestigio, ¿verdad?, global, en los Estados Unidos específicamente, han reseñado las conversaciones que han sido confirmadas incluso por el propio presidente Donald Trump, las cuales ha sostenido a su vez con su homólogo Nicolás Maduro. Se habla de una salida negociada en el que de alguna manera Nicolás Maduro estableció supuestamente una serie de exigencias. El tema que nos convoca es la presión que se ejerce contra Maduro, contra este grupo de personas declaradas ya terroristas, narcotraficantes y otros delitos más que en caso de ser enjuiciados en los Estados Unidos tendrán que responder ante el Departamento de Justicia. Presión en el Caribe, presión en Venezuela por parte de Estados Unidos, pero por demás hay unas posiciones encontradas y quiero dejar el tema en la mesa para comenzar con nuestras posiciones. Bueno, nosotros hemos visto cómo ya medios de prestigio, ¿verdad?, global, en los Estados Unidos específicamente, han reseñado las conversaciones que han sido confirmadas incluso por el propio presidente Donald Trump, las cuales ha sostenido a su vez con su homólogo Nicolás Maduro. Se habla de una salida negociada en el que de alguna manera Nicolás Maduro estableció supuestamente una serie de exigencias. ¿Y no que Estados Unidos no negocia con terroristas? Bueno, pero esto, lo que pasa es que la máxima de Estados Unidos, nosotros tenemos que entender a Estados Unidos como un vendedor, un negociante, alguien que siempre va a tratar de encontrar cómo cuidar sus intereses. Y eso nosotros lo sabemos. Esa frase se le ha atribuido a varios presidentes norteamericanos de que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino intereses. Entonces, la coyuntura establece de que Nicolás Maduro representa un problema y que quizás la vía más salomónica en función de evitar los daños colaterales será una salida negociada. ¿Por qué? Porque la otra podría ser como le hicieron al líder de Irán, meterle un dron allá al palacio donde quiera que se ubique para destruirlo, o meter tropas o atacar objetivos estratégicos por la vía terrestre o que se encuentran en la vía terrestre, pero que se haga a través de la aérea. Nosotros ahí tenemos la operación militar que en principio desarrolló Vladimir Putin contra Ucrania, augurando él que eso era una cuestión de días o pocas semanas. Comenzó en 2022 y ya miren por dónde vamos y el pleito todavía no se acaba. Entonces Estados Unidos, poniendo sobre la mesa todos los riesgos que existen, ¿verdad? Y todo lo que se desprende de cada acción, quizás lo que va a generar, repito, menos daños colaterales, y entiéndase por lo colateral, más que lo que embarga a la parte norte del continente, lo que representará para Latinoamérica una desestabilización para la región, quizás buscar este bajadero es lo más idóneo. Ahora bien, Nicolás Maduro, según las informaciones que han publicado estos medios internacionales, no ha accedido a las peticiones de Donald Trump, ni Donald Trump a las de Maduro. Supuestamente Maduro está pidiendo impunidad para él y su séquito, permitirle a ir a un país tercero y llevarse parte incluso de la fortuna que éste ha construido de manera ilegítima en un cargo, ¿verdad?, bajo una ideología política que debe fomentar otra cosa más que el tema de la agonía por lo material. Pero en definitiva,
Vencido este plazo, entonces el presidente Trump ha tomado la medida de suspender el tema del espacio aéreo. Hemos visto mapas como las aerolíneas ahora están prácticamente aislando lo que tiene que ver con Venezuela y la estrategia es ahogarlo. Lo que, y yo insisto, la visita de Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos a la República Dominicana recientemente, y el acuerdo del gobierno dominicano en esa dirección para operar, ¿verdad?, en partes restringidas de la base de San Isidro y en el Aila, todo esto sugiere de que no se va a quedar con medidas externas para presionar a Nicolás Maduro. No será una especie de sitio como se estilaban, ¿verdad?, en las guerras antiguas e incluso todavía en las medievales. Yo pienso que las acciones también serán por mar, por tierra y aire en territorio venezolano. Sí, porque Nicolás Maduro, según lo que uno ve en la retórica de Donald Trump, va a salir del poder antes de que Trump termine este mandato. Varios parlamentarios españoles han mostrado su preocupación ante el Parlamento. Y te lo digo claro, hay posiciones encontradas ya en el Caribe. Se cuestiona incluso el indulto que le ha dado al presidente Juan Orlando Hernández, porque Trump identifica a los demócratas en un mal uso de la justicia para condenar a 45 años a Juan Orlando Hernández. Esto se lo han criticado por una vía, y por la otra le preguntan que cómo es que él ha atacado a Venezuela, quiere atacar a Venezuela cuando ha soltado a Juan Orlando Hernández preso por narcotráfico. De manera que hay un video, señor director, que yo quiero compartir con la población para que la gente se dé cuenta también que no es solamente una posición que existe en torno a la invasión o a la posible invasión a Venezuela o a la posible declaratoria de terrorismo, posible muerte, porque Estados Unidos ya ha demostrado que puede atacar a esos líderes, como tú dices, como ha atacado al de Irán. Pero hay un asunto muy interesante. Ya los demócratas en el propio Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica han comenzado a oponerse, a hacerle preguntas a ese secretario de guerra, por ejemplo, sobre la muerte en una lancha de 2 individuos que habían quedado vivos. Claro. Y los remataron. Y los remataron. Entonces, los demócratas en el Congreso, aunque en minoría, han intentado frenar esta acusación, esta lucha de Trump contra Trump. Vamos a escuchar el video, señor director. Los grandes responsables del narcotráfico no van en lanchas en el Caribe, sino que se pasean por las mismas fiestas a las que asiste Donald Trump. Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión militar a Venezuela. Nada justifica una agresión ilegal de este calibre, nada. Y es que resulta que el mismo Donald Trump, que mata a jóvenes y bombardea barcos en el Caribe, que amenaza a Colombia, a Venezuela, a México con la excusa del narcotráfico, acaba de anunciar que va a indultar al expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico, porque no le importa el narcotráfico, le importa el petróleo. Hablamos de narcotráfico. Han sido las grandes farmacéuticas estadounidenses las principales responsables de la grave crisis del fentanilo en Estados Unidos. Empresas farmacéuticas que hacen donaciones a candidatos del partido de Donald Trump. La ONU ha documentado que empresas y bancos de Estados Unidos son parte fundamental del lavado de dinero que viene del narcotráfico. El verdadero motivo, y hay que decirlo, por el que Donald Trump despliega al ejército estadounidense en el Caribe amenazando a Colombia, a Venezuela, a México, es que quiere el petróleo de Venezuela, quiere la riqueza de Colombia, la riqueza de México, y someter al Caribe, también a Cuba, como su patio trasero. La Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Trump es el mayor peligro para la humanidad. Europa no puede seguir siendo por más tiempo amiga, cómplice, socia de este delincuente, porque nuestro apoyo a Estados Unidos nos convierte en cómplices de sus crímenes contra la legalidad y el derecho internacional.
Hay que decir que también han habido muchas quejas acerca de la injerencia de Donald Trump en las elecciones de Honduras esta semana. La población o parte de los actores políticos allí dicen que Donald Trump está intentando imponer un candidato y que que lo de Venezuela, que si se le permite lo de Venezuela, es solamente el principio. O sea, si hay un candidato en las siguientes elecciones en los demás países, si no le gustan a Trump, también va a haber injerencia por parte de los Estados Unidos para evitar tener presidentes que no vayan con la agenda estadounidense. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la invasión a un país. Nunca. Yo sí puedo estar de acuerdo que si los venezolanos deciden lamberse a Maduro, se le dé toda la ayuda posible, como nos la dieron a nosotros cuando queríamos salir de Trujillo. Pero invasión nunca. Porque cuando tú ves lo que ha sucedido con los países que han sido invadidos, eso ha sido una repartición de los bienes estratégicos de los países invadidos. Generalmente se quedan con ellos o grupos económicos internacionales que representan los intereses ya sea de Estados Unidos, de Rusia, de China, de los países que estén participando de la vuelta, como se dice. Entonces yo no estoy de acuerdo con invasiones porque la sangre es demasiada sangre y las bonanzas no se ven. De hecho, creo que Donald Trump fue que dijo en algún momento que más le hubiera valido dejar a Gaddafi y al que estaba en Irak, que ahora se me olvidó el nombre. Se hubiera ahorrado todo eso. Se hubiesen ahorrado la desestabilización que hay hoy en Medio Oriente. Claro. Entonces, hay que entender que Estados Unidos ha perdido un poco de credibilidad cuando dice que está haciendo una cosa por alguna razón, porque él ha invadido otros países en otras ocasiones bajo premisas falsas. Con una excusa. Y eso está demostrado. Claro. Entonces, independientemente de que estemos de acuerdo en que Maduro es un maldito loco, que es un dictador, que el pueblo venezolano está sufriendo, lo cierto es que como país, como ciudadano de un país que ha sido invadido ya en 2 ocasiones por los norteamericanos, yo no estoy de acuerdo con invasiones. Sí estoy de acuerdo con que le suban la temperatura, que lo presionen, que si se puede hacer una salida consensuada, así haya que dejar impune muchísimos crímenes y dejarle todo su cuarto, eso es preferible a que se derrame sangre de ciudadanos venezolanos, pero invasión no. Bueno, y la verdad es que estoy de acuerdo con ese pronunciamiento de diputada de España, ella, ¿verdad? Sí. Con esas declaraciones ante la Unión Europea, porque la verdad, señores, es que yo siento toda esta lucha contra el narcotráfico un poco hipócrita. Como ella bien decía que muchos de esos narcos se pasean en las fiestas que asiste el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que hoy quiere decir que tiene una lucha contra el narcotráfico cuando él ha estado tan de cerca de esos narcotraficantes, cuando él tiene todas las maneras de cerrar ese cerco y de cerrar las fronteras para que no entre así sea 1 gramo o una hoja de coca. Entonces, él teniendo todos esos mecanismos, nos resulta inquietante y nos hacemos la pregunta de qué más se busca, atrás de qué más están en Venezuela. Porque este bombardeo de lanchas, esta cuestión inhumana que se está haciendo en las aguas del Caribe y que también nos afecta a nosotros como República Dominicana, es algo a lo que hay que ponerle freno. Porque aquí un presidente no es juez, una bomba no es un tribunal para determinar quién es culpable, quién es inocente. Entonces, este término de narcoterrorismo inventado por el mismo Donald Trump, no es intentado por inventado por él mismo, no esto de narcoterrorismo. Lo que quiero decir es que esto hay que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno y ha llegado el momento de que los ojos del mundo se pongan en los Estados Unidos, porque lo que están haciendo es arbitrario. Arbitrario, esto no pasa por ningún rigor judicial y lamentablemente esas personas que han perdido su vida hoy no tienen quien los defienda. Hoy también hay otra posición del periodista Jorge Ramos. Ustedes conocen muy bien que el periodista Jorge Ramos ha sido una persona enérgica contra la administración de Trump, incluso ha discutido públicamente con él. Vamos a escuchar lo que también ha
expresado Jorge Ramos, señor director. En el 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado de Honduras hacia los Estados Unidos. Aquí fue acusado de haber traficado 500 toneladas de cocaína que llegaban desde Sudamérica a través de Honduras para llegar hacia los Estados Unidos. 500 toneladas. Haber recibido dinero de narcotraficantes y fue sentenciado a 45 años de prisión. Esto es Juan Orlando Hernández, que por cierto ya está en libertad. ¿Por qué está en libertad? Porque el presidente de los Estados Unidos lo puso en libertad. Y esto contradice el argumento, la narrativa del gobierno de los Estados Unidos, que por una parte tiene a cerca de 20 buques frente a las costas de Venezuela diciendo que está luchando en contra del narcotráfico para que no lleguen esas drogas hacia los Estados Unidos, y por otra parte pone en libertad a alguien que fue encontrado culpable de ayudar a narcotraficantes. Pero ¿por qué Trump hace eso? Si hay una guerra en contra de las drogas, entonces ¿por qué vas a perdonarle la sentencia a una persona que ayudó a narcotraficantes? Y me refiero a Juan Orlando Hernández. Él fue, por supuesto, presidente de Honduras. En el 2022, él fue extraditado hacia los Estados Unidos. En el 2024, el año pasado, fue encontrado culpable de drogas por haber permitido el paso de 500 toneladas de cocaína. Fue acusado de recibir dinero de narcotraficantes y Trump lo perdona de su sentencia de 45 años porque algunos amigos, dijo el presidente Donald Trump, se lo pidieron. Pero fíjense cuál es esta enorme contradicción. Por una parte, Estados Unidos está luchando en contra de las drogas. Tiene su armada con el portaaviones USS Ford, el más grande del mundo, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, frente a las costas de Venezuela para evitar que lleguen las drogas hacia este país. Y de pronto perdona a alguien que le ayudó a narcotraficantes a traer a este país 500 toneladas de cocaína. Entonces, ¿cuál es la racionalidad que prevalece? ¿La de evitar que entren las drogas o la de unos amigos que le pidieron un favor al presidente Donald Trump? Yo tengo mis reparos sobre esa declaración que hace Jorge Ramos. Al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras le tomaron a varios narcotraficantes. Lo primero fue que se llevaron a su hermano Tony Hernández. Ay, padre. Número uno. Número dos, ya los cachiros, así se llamaba el grupo de narcotraficantes fundamental o principal en Honduras, ya ciertos personajes de los cachiros habían declarado contra Juan Orlando Hernández, él siendo presidente de la República. Ya Estados Unidos tenía eso, la información. ¿Qué fue lo que ocurrió con Juan Orlando Hernández en su último tramo del gobierno? Que se metió en la pata de los caballos, en la pata de los bueyes. ¿Cómo? Bueno, Juan Orlando Hernández llegó siendo presidente ya saliente, a estar presente en la juramentación de Daniel Ortega en Nicaragua. Ahí comenzó el calvario de Juan Orlando Hernández. Porque como un líder enfrentaba a los demócratas de esta forma por su amistad, podríamos decir en su momento, con los republicanos. Y entonces, no bien se juramentó la señora esposa de Zelaya y lo pidieron en extradición. Que quienes debieron estar sometidos por narcotráfico son Zelaya y la mujer. Ay, padre. Pero señores, cuando derrocan a Zelaya, le sucede al poder el señor Porfirio Lobo. Tanto Porfirio Lobo como su hijo Fabito Lobo están involucrados en expedientes de narcotráfico y no lo mandaron a buscar. Bueno, el hijo sí, que lo apresaron en Haití, traficando cocaína en Haití. Bueno, llegó aquí a la República Dominicana. Estuvo aquí en la República Dominicana en un polo turístico importante. Luego fue a Haití y lo apresó la DEA. Sin embargo, vimos después que el señor Juan Orlando Hernández, injustamente, digo yo, injustamente fue condenado a 45 años. ¿Y por qué? Bueno, porque se le cogieron declaraciones a varios narcotraficantes. Por eso los políticos tienen que entender ese pleito.
que el primer pleito que tienen que entender en los Estados Unidos es entre demócratas y republicanos, para no caer en desgracia con uno de los grupos, porque ahora esa posición que tiene Jorge Ramos es una posición demócrata. Es el discurso de los demócratas. Que siempre ha sido el discurso del anti-Trump, por sus diferencias personales. Exacto. Que en un momento dado Donald Trump lo sacó de una rueda de prensa por una pregunta incómoda, que son acciones que nosotros, como clase periodística, nunca vamos a compartir con Donald Trump, que es un tipo estridente con los medios de comunicación, un tipo excéntrico, tiene su forma. Ahora, sí, pero Ramos también es bastante irrespetuoso. Pero lógico, por eso lo digo, que todo lo que diga Jorge Ramos con respecto a Donald Trump hay que tomarlo considerando que es alguien que ha tenido diferencias personales con ese presidente. Ahora, el tema de Donald Trump, evidentemente un indulto por narcotráfico, ahora en esta coyuntura, cuando se tiene esa bandera, es una incoherencia contradictoria, clara, evidente, flagrante. Pero yo, de manera particular, cuando veo a estos políticos españoles dando cátedra de moralidad, sobre todo, de cómo no se puede recibir financiamiento de dinero ilícito, cómo la lucha en contra de las drogas es selectiva, que de alguna manera se maneja un doble discurso a la hipocresía. Yo digo, pero caramba, en España los políticos son sacerdotes, ¿verdad? Que sirven a la política por vocación religiosa, por amor al prójimo, son todos de la orden de los agustinos, desprecian la riqueza, están solamente a la vida espiritual dedicados, y eso no es así. Ahí hay muchísimos problemas también. Y lo que ocurre en Venezuela con Nicolás Maduro es algo que de alguna manera nos puede afectar a todos en el continente, porque el precedente de que un individuo agarre unas elecciones y las manipule de una manera que ni siquiera ha podido presentar las actas en donde él ganó, es un mensaje nefasto que además hace que como América Latina retrocedamos a décadas anteriores que uno pensaba que ya estaban superadas, la época de la dictadura, porque lo que pasa en Cuba, ahí sabemos que eso tiene más de 60 años. Ahora, en Venezuela, lo que se ha vivido es un retroceso total, y a mí me duele ver personas con 1 y 2 títulos, con carreras técnicas, que en su país tenían todas las condiciones para echar hacia adelante y ayudar incluso a su nación desde la individualidad, dando fifla en un semáforo de la República Dominicana y tocándole el cristal a uno para que le dé una propina. Sí, sin lugar a duda, el pueblo venezolano está dividido en dos hoy en día. A eso yo iba. Hoy en día. Y una de las... Porque esa no es la realidad de todos los venezolanos en Venezuela. Oye, uno de los motivos... Perdió las elecciones Nicolás Maduro, debió dejar el poder ahí ya. Sí, pero uno de los motivos por los que él sigue ahí es porque parte de la población lo sigue apoyando. No es la por misma eso. situación Cuando usted que pierde, los demás pierde. Cuando teníamos Trujillo aquí, ¿cuántas intentonas armadas hubo? Mire, hubo viaje. Danilo Medina en el Venezuela año no la ha 2000, habido. a Danilo Medina, el PLD en el 20 sacó un 38 y entregó el poder. Lo entregó. Sí, óigame bien, lo entregó. En democracia. Por eso digo. Y presionado. Pero lo hizo. Sí, hubo una transición pacífica aquí. No podía hacer otra cosa que no fuera entregarlo, porque las condiciones eran totalmente diferentes. Danilo es un demócrata, esa es la realidad. Pero es lo que quiero destacar, la diferencia de lo que ocurre en Venezuela, unas elecciones que las perdió, y la muestra de que la perdió es que no presenta las actas. Él no contaba con una jugada de la oposición que iba archivando las actas, porque el proceso lo dejó llevarse de manera tranquila. Mira, hasta el último todo momento. parece indicar que será un ataque puntual contra esa gente. Todo parece indicar. ¿Por qué será un ataque puntual? Porque Donald Trump dijo: sabemos dónde duermen, sabemos dónde viven, sabemos dónde están. Es decir, es un ataque sistemático. Es un ataque puntual. Ahora bien, Joyce, para darte paso, a diferencia de lo que pasó con Trujillo, a Trujillo lo mataron sus amigos.
Exacto. Sí, sí, sí. Y la revolución del 65 vino provocada por la división de sus amigos. Sí, pero hubo 5 intentos Sí, en Estados Unidos. pero 5 intentos, pero mira, el- uno en el el 34, hubo principal otro que complot intento- contra Rafi, el- hubo otro en Sí, el 49, pero está hubo bien, otro pero en el el prin- 59 pero está y bien. vinieron a pegarle en Pero el el 61. principal intento, el que funcionó, No era de esa fueron sus característica. amigos que Está le bien, mataron. pero Los otros intento. no, oye, En Venezuela, ¿cuál ha sido el los otros intento? no pudieron. Mira, los enemigos de Trujillo no pudieron matarlo. Quienes lo mataron fueron sus amigos. Y luego del 61 al 65 se produce una inestabilidad producto de la división por los bienes de Trujillo de sus amigos, que hoy son héroes nacionales. Maduro no tiene amigos Entonces, que estén encojonados con él. a diferencia con Maduro no tiene amigos que estén encojonados con él, ni tiene enemigos que estén dispuestos a pero jugársela. Es que Estados Unidos está pidiendo, una de las muestras que te dice eso a ti, está pidiendo 50 millones de dólares, está dando Está 50 ofreciendo. millones de dólares, ofreciendo por Ahí la sí cabeza sabe. de Maduro. Y no hay nadie que lo haya entregado. Entonces no hay cojones Entonces ya. tiene un cerco Esa es la militar, palabra. un cerco político, un cerco de amistad demasiado fuerte que Él todavía... tampoco está en un parque esperando que lo vayan a buscar. Ay, Trujillo estaba en un parque. Pero venga, ¿quién? Trujillo, la noche que lo mataron, iba a San Cristóbal sin una escolta. Pero yo por no la estoy 30 hablando de de mayo. la noche que lo mataron. Oscuridad del mar por un Yo lado. estoy hablando de y que hubo pocas casas 5 del otro. intentos serios. Pero perdón. 5 intentos pero que la serios comparación hubo. no va por ¿Cuántos intentos serios han habido en Venezuela de tumbar a Maduro? Uno de los proyectos para matar a Trujillo más importante de este país es el 14 de junio, que es totalmente diferente al grupo del 30 de mayo. Yo Claro. lo sé. El grupo del 30 de mayo, en el grupo del 30 de mayo habían, bueno, la mayoría eran amigos, Claro. amigos, Ricos. incluso no había... que una gente que en los guandú le cogió una escopeta, no. Entonces, pero fíjate que el plan final, secretario de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, no se le dio, que era asumir el poder. Después Ramfi viene, porque Ramfi los casó a todos. Y Claro. cuando le emplazan a Johnny Aves García, y bueno, ustedes me encomendaron a mí de cuidarlo de sus enemigos, no de sus amigos. Entonces, a diferencia con Maduro, que es otra cosa, a diferencia con Maduro, también aportarte esto. Bueno, Vicini, el abuelo de esto que está aquí ahora, fue uno de los que conspiró contra él, el Mr. X. ¿Y cuántos beneficios no sacaron esa gente de la dictadura de Trujillo? Y desde antes de la dictadura de Trujillo. Porque Trujillo y tanto los Vicini en ese momento eran producto de esa mancuerna de los americanos para estabilizar el país. No así con Maduro. Y tú hablabas de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana duró y ha durado específicamente por algo elemental. Por algo elemental hasta unos años atrás, porque ya hay presencia del narcotráfico en Cuba. El cierre total de las fronteras cubanas hacia los Estados Unidos para el tema narcotráfico. Venezuela, para nadie es un secreto que hay un grupo de gente dedicada al narcotráfico, y en Colombia también. Ese es el gran problema y la excusa perfecta que ha encontrado Trump. Pero ojo, hay posiciones encontradas y dentro de las estructuras militares venezolanas. Oye, nadie se ha casado con la gloria y le ha dado un tiro a Maduro. Nadie. Y Entonces, está ¿qué es lo que está rodeado pasando? de militares. Bueno, Pero es lo yo que te sí. digo, nadie se la quiere jugar. Yo sí. Entonces, Venezuela no va a salir de Maduro a menos que Trump un día amanezca más loco que de costumbre y se lo lamba como en Irán, que no es la misma situación. Y era Dios. No equivoquemos, que no es la misma situación. El poder no da para hacer lo que se hizo en Amén. Irak. Si tuviésemos 20 años antes, Venezuela Lo da. tuviese invadido, pero el poder ya no da para Lo eso. da. Él necesita cierto consenso internacional No, para y los hacer una ojos- invasión. Y los No, lo ojos da, del mundo lo también, da. señores. Además de que ¿Ya él lo no hubiese cuenta- invadido? Él no cuenta con todo el respaldo. A Fíjense Irak, cómo- escúchame, a Irak se invadió por encima de una resolución de la ONU diciendo que no. Ah, no, pero por encima de la ONU. De la ONU cualquiera. Por Ahora, encima- pero tú estás fuera hablando por la de ONU, ahora. Si fuera por la ONU, tuviéramos aquí haitianos y dominicanos todos la conviviendo fro- en la la- misma no, la isla. No, todo frontera- parece frontera indicar que no abierta. solamente la ONU. Lo acaba de decir Front- precisamente sí, la embajadora de Estados Unidos. que mucha gente entiende que era teoría conspirativa, porque No, el mismo discurso, y me perdonan, pero es el mismo discurso. El discurso de fronteras abiertas es el mismo discurso de tolerancia excesiva hacia una persona que desconoce
el resultado de las urnas. Y cuando ponía ahorita el ejemplo de la República Dominicana con el PLD, Sí. aquí hubo un momento dado en el que uno pensaba que el PLD se iba a mantener hasta lo que le diera la gana. Y en el año 2020, aún sabiendo los PLDistas lo que le iba a pasar judicialmente, porque lo sabían. Si no, busquen la profecía Estaban de Euclides advertidos. Gutiérrez Estaban Félix, advertidos. que dijo, si nosotros perdemos, hasta yo caigo preso. Euclides Gutiérrez Félix fue que dijo eso. Y el PLD con un 38% pierde y le entregan el poder al PRM. En Venezuela, las elecciones presidenciales las pierde Maduro luego de haber eliminado a la oposición, impedido de manera arbitraria, abusiva, que María Corina Machado se presentara. Y a todo el que ella buscó también. Al final agarraron a Edmundo, pensaron que iban a comer con su dama, pierden y el hombre desconoce el resultado porque tenía una trama. Y yo conversé con algunos de los observadores que, aparte de Leonel, sí le dejaron entrar a Venezuela a ver el proceso. No sé por qué, excluyen a unos y dejan entrar a pasar. otros. Pero uno de los que dejaron pasar, diputado Dionisio Restituyo, me dice, no, pero que ahí todo transitó tranquilamente, porque la estrategia era dar el paro al final. Pero no contaban con que la oposición, que estaba guardando actas, y presenta más del 75% de las actas donde ganan con amplia ventaja, y Maduro ni siquiera las actas donde él gana las presenta. Entonces, yo hago el paralelismo para que ustedes vean de que cuando un gobierno quiere alzarse con el poder ilegalmente, Ilegítimo, claro. lo hace. Y Ahora, cuando un gobierno dice, no, yo voy a respetar ahora, lo que diga la sin gente, lugar a aún dudas, sabiendo que pueden caer presos, que fue lo que pasó al PLD aquí, lo hicieron. ahora, sin lugar a dudas, demuestra que Estados Unidos tiene doble, en un momento determinado ha tenido doble agenda. con Sí, Venezuela. Pero siempre. Pero ya es. Es lo que he dicho del doble discurso y la hipocresía. Bueno, Es hipocresía lo que he no, dicho yo me del voy con doble el lado discurso. de. Es yo me un voy con el doble lado de- discurso. de Es un Romney. doble discurso que no, Y hay hipocresía que no también. sabemos a qué responde. Porque esta A sus lucha. intereses. Bueno, Oye, ok, Pero pero ¿cuáles son en- los intereses de ellos en este momento? pero en O sea, detrimento- ¿cuáles son? No, está Petróleo, claro. gases. Exacto. todo lo metales que se puede encontrar raros. por ahí. ¿Qué te digo? Venezuela es uno de los países más ricos del Claro mundo, que sí, señores. claro. Y está jodido, que todavía sin las sanciones estuviera jodido, porque lo que hizo fue el chavismo, que esa es una autocrítica que en Venezuela los expertos la destacan. Se olvidaron del campo para Los concentrarse expertos- solamente los en temas de expertos petróleo. ricos, los Es que expertos tú no le ricos puedes que están en su Terminaron cambiando apartamento. petróleo por habichuela. Por habichuela. Fue un país que no autosostenible. Pero nosotros aquí en la pandemia, señores, aquí hay que, es lo que digo, cuando se hace el análisis de lo que es la clase política dominicana, y mire que yo no soy político, yo soy el periodista de este panel, solamente periodista. Aquí los demás somos periodistas y hay políticos, pues yo solamente soy periodista. Pero yo observo que lo que logró el Partido de la Liberación Dominicana a nivel de mantener la seguridad alimentaria, Joyce, fue que en el 2020 nosotros aquí no nos estábamos comiendo uno a otro con la pandemia. Duramos meses cerrados y los supermercados llenos. Y aquí nos faltó comida. En Venezuela, usted mira, en aquel momento ya ha mejorado eso. En un aumento de los fletes, incluso aquí en la. O sea, Pero para no, detrimento pero- del empresario. Pero a mí dominicano. me dijo un amigo mío ferretero, Ronnie, y eso hay un reportaje de BBC que también lo retrata textualmente. Pero yo le mandé el artículo de la BBC y él me dijo, Ronnie, eso es peor de ahí. Un contenedor que le costaba a él $2,000 en ese momento, se llegaron a meter entre 15 y 20 mil dólares. O sea, con lo que tú comprabas 10 contenedores, o 7 o 6, estaba comprando un solo. Y a pesar de todo eso, en la pandemia aquí no hubo escasez. Entonces, la política que se ha desarrollado en la República Dominicana, no solamente que cree que el turismo, que Zona Franca, que el empresariado, también se enfocaba en el campo, con toda la crítica que hay, de que hay descuidos, que toda Somos autosostenibles. pero somos autosostenibles. En Venezuela no. El mal gobierno, porque es lo que digo, lo que esa gente ha hecho enriquecerse, señores, propiedades que involucran Bueno, a pero territorio también, dominicano de más de 700 millones de pero- dólares. Pero mira, si Oye, pero Estados también Unidos tiene una un lucha magnate, tan seria Maduro. y soltó al presidente que soltó a ¿cómo que Sí, se eso llama? es Juan una Orlando incoherencia. Hernández. Es una incoherencia. Bajo, no, pero vamos a suponer que sí, que es verdad que le hicieron un montaje, porque yo leyendo aquí, él no, a diferencia de momento de- otros que cada vez que lo detienen cantan hasta el claro de luna, Sí. él hasta el sol de hoy dijo que era inocente.
Cuando tú buscas el análisis del expediente de él, no existían pruebas directas, Pues le da la razón todo a se Trump, basaba entonces. en testimonio de narcotraficantes convictos y él jamás recibió dinero de narcotráfico, sí. Pero si fuera serio lo que está haciendo Trump, Lo ¿dónde deja más está? pa'lante No, eso. ¿dónde está la investigación que se ordenó para averiguar el fiscal que manejó ese caso y los jueces que manejaron ese caso? No, pero espérate un momento. No, No, pero él y simplemente porque se hizo le uso de una montaron un evento, prerrogativa. una prerrogativa, Él hizo sí. uso de una Sí, prerrogativa. diciendo que los Espérate. demócratas le montaron Pero un bien, caso a él. Y espérate. peor Dame un aún, permiso, y por peor favor. aún, ¿dónde están los testimonios de los que han muerto en esas lanchas? espera. ¿A cuál tribunal Son fueron? dos cosas. ¿Cuál Otra fue el cosa, proceso que Son- se le siguió? pero dos Porque cosas. por lo menos ese señor se le siguió un proceso y que Donald Trump en su inmensa benevolencia entendió que ese caso no era real, No, que ese atiéndeme. caso era digno de ser Atiéndeme, indultado. Y atiéndeme. esa persona que fue indultada, ¿dónde está entonces el debido proceso No, pero- de esa persona no, 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 muerta en no, la no, lancha? discúlpeme. Que se le tira una bomba, Son dos sobreviven y vuelven y le Oye, tiran son otra dos cosas encima. totalmente Lo que yo sé que no diferentes. andaba pescando. Son dos cosas totalmente Bueno, pero eso no lo sabemos. diferentes. Perdón. Eso no lo vamos a ver nunca. Son Ni dos cosas, evangelizando a los peces. son dos cosas totalmente diferentes. La primera es, Juan Orlando Hernández en Honduras viene heredando una clase política delincuencial dedicada al narcotráfico. Cuando Zelaya sale derrocado por esa plana militar en Honduras, que llega aquí a la República Dominicana, acogido solidariamente en la República Dominicana, Zelaya intenta, pero quien queda en el poder, quien controla el poder es Porfirio Lobo. Y su hijo Fabio Lobo, ya en una combinación con los cachilleros, lo encontraron en Haití negociando kilos de cocaína. Luego de eso entonces van a caer presos la mayoría de los exponentes del cartel de los cachiros en Honduras. David Leonel Maradriaga y su hermano, los Maradriaga, los cachiros. Y lógicamente van a caer presos y siendo condenados allá 15, 20, 25 años. Que es una pregunta también que hay que hacer. ¿Qué va a pasar con esos narcotraficantes que ya adquirieron la libertad en Estados Unidos, que de hecho están protegidos ahora con Juan Orlando Hernández preso, suelto? Pero ¿qué pasó? Que esa gente se sentaron en un tribunal y culparon a Juan Orlando Hernández en un testimonio. Yo he dicho aquí las razones políticas por las cuales Juan Orlando Hernández cayó preso. ¿Por qué lo extraditaron? Que debieron ser extraditados Manuel Zelaya y su mujer, que hoy controlan eso. Fíjense ahora en las elecciones que quedó en un tercer lugar. En un tercer lejano lugar. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú en el gobierno tenga dos candidatos punteros y tu candidato no quede en tercer lugar? ¿Por qué? Porque son delincuentes, son narcotraficantes, son criminales con poder en Honduras, que fueron los que debieron extraditar. ¿Qué hizo esa izquierda retrógrada, asquerosa de Latinoamérica? ¿Qué hicieron? Se frotaron las manos. Trump ha reivindicado la política internacional en Honduras. Fíjate que dice, es Tito Asfura que va y gana las elecciones. Bueno, la gana en la primera vuelta. Pero ¿qué pasa? Trump no le ha dado, porque a todo esto el mensaje final de todo esto es que Trump no le ha dado cabida a esa izquierda asquerosa y retrógrada, principalmente en Honduras. Esa izquierda narcotraficante, porque esa izquierda sí ha envenenado a las poblaciones de Latinoamérica y el Entonces Caribe. ahora los presidentes lo va a elegir Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que lo va a elegir Estados Unidos. Porque él Yo estoy diciendo presionó que para Juan que Orlando escogieran al que cogieron en Honduras. Yo estoy diciendo que Juan Orlando Hernández cayó en esa ¿Dónde es el disputa. límite, Oye, Linares? en ¿Dónde es esa el disputa. límite de lo que Estados Unidos puede decidir o no en nuestros países? Bueno, ahí están los tratados internacionales, están los demócratas. Bueno, pero eso sí Lo primero respeta a diario. A diario sí respetan esos tratados Dile que no, internacionales. Estados Unidos, Lo ¿eh? primero que yo dije aquí fue que hay posiciones encontradas y traje los videos. Está la Unión Europea por un lado, Rodney, está Latinoamérica por otro, Cuba por otro lado, Nicaragua. Hay muchísima gente en el Caribe que han expresado su posición. Aquí en República Dominicana tenemos exponentes cercanos a Venezuela. Ahí está
Miguel Mejía, que andaba con Maduro recientemente. Sí. Entonces, Eso. hay un enfrentamiento ideológico, didáctico, todo lo que usted quiera. Ahora yo estoy puntualizando sobre Juan Orlando Hernández, sobre Maduro. Ustedes están hablando y que no, que Estados Unidos negocia con uno y no negocia con otro. Les voy a dar un dato. Para los años 1988 se intentó negociar con Noriega y se le estableció aquí la República Dominicana como punto de partida, como punto de llegada. No quiso negociar y dejó que inteligentemente lo que no ha permitido Maduro, no ha permitido. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con Noriega para llegar a extraditar lo que el presidente George Bush, padre, dijo? Yo lo quiero hoy, que duerme en una cárcel de los Estados Unidos. Cuando le dio esa orden a los militares, al alto mando, lo sacaron de la anuncia, porque estaba escondido en una iglesia. Y le metieron música, altoparlante, hasta que lo sacaron. Entonces, Noriega, pero se intentó negociar con Noriega. ¿Qué fue lo que pasó? Que mataron 4 norteamericanos en territorio panameño. Y ahí entonces le dieron cabida a los Estados Unidos ¿para qué? Para invadir. Lo que no ha permitido Maduro. Del siglo pasado, toda la dictadura de la región del siglo pasado fueron prohijadas por Estados Unidos. Pero es que, cuando dejaron de servirle a los intereses de Estados Unidos fue que la soltaron. Bueno, lo que pasa no es que ahora ellos están luchando por la libertad de los venezolanos. Es que ya a Maduro no le conviene. Hay que ver en el contexto internacional que Trujillo llega al poder en el año 1930. En el año 1924 está Horacio Vázquez en el poder, que quiere o modificó o transformó la política dominicana, intentó transformarla diciendo que él había sido electo con una constitución de 6 años, extendiendo el poder, no permitiéndole el paso a Federico Velázquez en el año 1928. En el año 1930 Trujillo llega con 20 años y pico atrás de desestabilización política y económica. Pero en el contexto internacional, Estados Unidos estaba pasando por la depresión del 1929. Entonces, ahí hubo pero ya Estados Unidos había intervenido las aduanas dominicanas a principios del siglo XX. Incluso pagado nuestra deuda externa. Quien reivindique ese papel es Trujillo en el 47. Pero ¿qué pasa del 30 al 41? Del 30 al 39. Trujillo no tiene problemas internacionales, porque Trujillo va a lograr repostularse del 34 al 38, modificando la Constitución, y en el 37 le ocurre un problemita internacional que mató muchísimos haitianos. Decide bajarse de la silla presidencial, entregársela a un súbdito de él, pero 38-42, en ese periodo de 4 años estalla la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del año 1939. Ahí cambia totalmente el escenario político internacional. Trujillo, ¿qué hace en el 41? Inteligentemente se solidariza con los pueblos norteamericanos y le declara la guerra a Alemania. Inteligentemente, ya tenemos, pero en el 41, ¿qué está ocurriendo a nivel internacional? Bueno, el ataque a Pearl Harbor, el ataque a todos los elementos estratégicos de Estados Unidos, y Trujillo consolidando su poder económico, político y todo lo que usted quiera en la República Dominicana. En el 47 le da el segundo toque, reforma la Constitución y crea el sistema bancario, pone el dólar a la par, paga la deuda externa. Cuando Trujillo comienza a tener problemas, cuando ya está desgastado, viene una administración como por ejemplo la de John Fitzgerald Kennedy, que tenía otra visión, pero estamos recorriendo 20 años ya. Por ejemplo, ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron en la Segunda Guerra Mundial para que tú entiendas por qué fue que derrocaron a Trujillo aquí? Bueno, un reparto de los territorios. Las potencias ganadoras, Rusia, Estados Unidos, Francia, incluso con España no ocurrió eso, porque Franco en un momento determinado supo maniobrar, y entonces Estados Unidos, cuando ya se divide de Rusia y ya se apertura lo que es la cortina de hierro, necesita España. Y por eso Franco
tiene que durar hasta los años 70 y va a durar hasta los años 70 por esa componente. Entonces, es intereses. Con Maduro no ha ocurrido eso por los intereses. O sea, y tú te vas la vida entera. ¿Qué hizo Rusia y Estados Unidos? Bueno, vamos a dividirnos a Alemania, un lado para el este, vamos a dividirnos las Coreas, vamos a dividirnos, ahí es que surge el problema de Israel y Palestina. O sea, se repartieron, y China entrando en eso, porque China también entró en el reparto de los territorios. Lo mismo en el Caribe. En el Caribe, bueno, ya tenemos a Rusia, a Cuba, no a Rusia, a la Unión Soviética. Tenemos a Cuba cerca de la Unión Soviética. No podemos permitir que ahora Estados Unidos, con un bien estratégico, que tenga a la República Dominicana cerca de los comunistas. Pero el problema de los comunistas aquí lo desataron en principio, o lo desató la gula, la avaricia y la codicia de los amigos de Trujillo que mataron a Trujillo. Muy bien, oye bien, los amigos de Trujillo que matan a Trujillo es que provocan que Estados Unidos diga, ojo, ahí los comunistas, los rebeldes pueden ganar esa guerra. ¿Por qué? Porque ahí sí el movimiento institucional lo tomó Francisco, que Francisco Camaño tampoco no está muy claro porque era del grupo, o su padre había trabajado también en la dictadura. El movimiento 14 de junio, que era los que tomaron el mando de la revolución, lógicamente con ya exponentes como José Francisco Peña Gómez, tu padre, y una serie de personalidades. El Caribe siempre ha entrado en esa disputa, y es lo que pasa con Venezuela. ¿Qué hicieron los demócratas? Negociaron con Maduro. Le llamaba Juan Bosch. Negociaron con Maduro. Mira, tú te quedas aquí, tú ve y cobra. No le cobró él no le estaba cobrando a la República Dominicana recientemente. Sí. ¿Pero por qué le está cobrando? Porque Estados Unidos le permitió una resolución donde ahí estaba Guyana, ahí estaba ahí estaba aquel, Haití. Todo el que me debe, págueme. Pero eso fue Estados Unidos que permitió. Es la administración de Trump que cambia la política, declarando narcoterrorista. Que esta ha sido tan difícil que ustedes han visto cuántos días o meses tiene Donald Trump en el Caribe y no ha podido marcharle. Porque el poder ya no da para lo que daba. Lo que está buscando es una salida, ¿verdad?, negociada, que, como dije hace un rato, tenga el menor impacto posible sobre la estabilidad de la región. Por eso, esos acuerdos de impunidad vienen convirtiéndose en los males menores. El mal menor es que Nicolás Maduro, aunque no se le pase la tremenda factura, porque en Venezuela todavía no se sabe todas las diabluras que ese tipo ha hecho. Cuando se habla de la soberanía de los países, que las vainas, la violación de los derechos humanos que se han cometido ahí de todo tipo, se va a saber cuando ese tigre salga del poder. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo ahora, para mí es lo más salomónico. Vamos a ver si este tipo sale de ahí sin que haya un derramamiento de sangre. Pero si no, yo no creo que todo ese despliegue militar, esa visita por primera vez de un ministro, de un secretario de defensa en ejercicio de los Estados Unidos a la República Dominicana, pudiendo decirle al presidente Abinader, pase por aquí, que lo hubiese hecho con muchísimo gusto, me imagino, o al ministro de Defensa dominicano, pero no, viene aquí. Todo lo que está haciendo Donald Trump indica de que será por las buenas o será por las malas. Ojalá, claro que sí, porque tampoco me voy a ir en pasiones, que las tengo, lo admito. Hay que ver si eso va a terminar en la estabilización real de Venezuela, porque sabemos que todo este tiempo de Maduro en el poder, todos estos militares empoderados, una clase política opositora que tampoco es la mejor. No ha hecho muchas cosas. Tampoco es la mejor. Y los llamados enchufados, como le dicen ellos. Correcto. Vamos a ver si realmente ahí se pueden convocar elecciones libremente y si ese país encuentra la luz al final del túnel para seguir avanzando. Yo creo que con el tema del levantamiento, ¿verdad?, de las sanciones que Estados Unidos tiene, ellos podrán ahí comenzar con un buen respiro, pero sabemos que la recuperación económica de un país no ocurre de la noche a la mañana, que era lo que yo le decía a los fanáticos de Milei. Mira, que tengo un pensamiento mucho más de derecha, pero a los fanáticos de Milei yo siempre le decía a mis amigos, miren,
no se vuelva Qué loco, sorpresa. porque 4 años no da para resolver la problemática de un país. Y hoy el tiempo da la razón. Mira, finalmente, yo creo que también Trump no, el puerco no se rasca en jabilla, decía mi abuela. La verdad es que Rusia le ha dado un apoyo importante a Venezuela y ha quedado claro que del lado de quién están. Y contar con el apoyo de Rusia y de China y hacer tal vez ataques frontales, no solamente en contra de Maduro, sino también en contra del pueblo y del territorio venezolano, entiendo que eso también puede de una manera u otra frenar a todo intento de intervención que haya por parte de Estados Unidos a Venezuela. Ojalá que eso sea un freno de emergencia suficiente para que no haya derramamiento de sangre y que el apoyo que pueda recibir los Estados Unidos para de una manera u otra estabilizar lo que ocurre en Venezuela de una manera paternalista, como ellos lo han hecho hasta ahora, pues que se haga de la manera más pacífica posible. Mira, Rusia no está en condición de cubrir a nadie. Mira, como lo tiene la vaina de Ucrania. Mira, y una de las... Mira, precisamente a los nacionalistas, eso yo lo iba a tratar en mi comentario, pero que están ahora forzando o diciendo, ahí veo al Instituto Duartiano, diciendo que el presidente, que esto es subordinación ante los Estados Unidos, el acuerdo, la presencia de los militares aquí. Leas un poco de historia. En el año 1905, el presidente de la República, Carlos Morales Languasco, o en representación del Ejecutivo, Carlos Morales Languasco. Déjame poner mis palomitas. Óigame bien. Le firmó un acuerdo que no fue refrendado hasta el año 1907 por el Congreso de la República, para que ustedes entiendan que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene facultad para hacer lo que hizo: autorizar momentáneamente a los Estados Unidos a que operen una base aérea militar como lo ha hecho. Tiene facultad, porque ya hay varios precedentes. Le estoy poniendo el año 1905, cuando se intervinieron las aduanas dominicanas aquí, que Estados Unidos pagó, no solo acudió a nuestras recaudaciones, sino también que acudió a pagar la deuda externa dominicana. Que ese problema fue que trajo la muerte de Lilice en el año 1899. Entonces, para 1905 se necesitaba ese acuerdo, esa mancuerna, por el conflicto o por la necesidad económica de los dos países. Hoy, la necesidad económica de los dos países, la lucha contra el narcotráfico. Pero hay un asunto que ustedes están perdiendo de vista. La alianza con Rusia y con China ha llevado misiles a Venezuela de corto alcance. Entonces nosotros, yo que siempre he dicho, República Dominicana se debió mantener neutral en este conflicto. Porque en una invasión a Venezuela, no se crean que Venezuela los primeros días se va a quedar tranquila de brazos cruzados. Entonces puede venir un ataque de Venezuela hacia nosotros. Difícil, imposible. Está en la posibilidad, porque tiene misiles de corto alcance. ¿Y qué es lo único que tenemos nosotros aquí? Bueno, unos marinos majando almendra debajo de la base aérea, debajo de la base naval. Tenemos a la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica aquí. Gracias a quien, al presidente de la República. Y yo como opositor tengo que admitir y tengo que definir eso. ¿Para qué? Porque mucha gente está hablando desde el nacionalismo trasnochado. No, es de la estrategia de guerra. Es una estrategia de guerra. Porque el día que Estados Unidos le marche a Venezuela en una guerra, señor, ¿usted sabe por qué es principalmente que Estados Unidos le cancela los vuelos hasta marzo? Pregúntense por la cantidad de mercenarios que han llegado a Venezuela. Pregúntense por la cantidad de cubanos que han llegado a Venezuela. Pregúntense por esa guerra de guerrilla establecida por Cuba contra los españoles. ¿A qué ha acudido permanentemente esa base social, sociopolítica colombiana y sociopolítica venezolana? A el discurso ideológico. No somos patio de nadie, somos los descendientes de Bolívar, éramos la gran Colombia, la gran América. Petro por un lado con su discurso y Maduro por otro.
Que ha sido su sueño por mucho tiempo. Bueno, pero volver por ahí. lo menos, pero difícilmente aquí en República Dominicana tú encuentres gente hablándote de ideología. Aquí todo el mundo está en su cuarto. hace rato que- Aquí todo el mundo está en su Hace cuarto. rato que eso murió. Entonces, aquí sí, es verdad. Hace ellos se rato han que eso murió preocupado, aquí. Sí. siendo una dictadura, por vender ese discurso. Por vender ese discurso permanente. Los hijos de Bolívar, los hijos del gran libertador. Aquí estamos los pueblos unidos. Esto que aquello Sí, que ese lo es otro. uno de los Bueno, lo escollos pasa que es tiene Estados Unidos con la milicia transculturación venezolana. también ha llegado muy profundo La, aquí. la ideologización Claro. de los militares. Que eso Adoctrinamiento. pone, sí, eso está bien, claro. Y otro Que elemento. una población tenga concepto, No, identidad. tenga identidad. Que Es lo no que se hemos monte perdido en el aquí. aeropuerto y empiece a pensar y salga del aeropuerto en Estados Unidos hablando con acento. Que se crean de otro país, que celebren todo menos A lo la suyo. muerte- Eso es lo que un país necesita. Después de la muerte de Trujillo, aquí tuvimos 3 profesores, 3 intelectuales haciendo política. Cuando llegó el cuarto intelectual, que fue Leonel Fernández, lo que hizo fue repartir todas las tierras que Balaguer había guardado ahí, que se la tenía el pueblo dominicano, que no se la pudieron robar los ricos. Y privatizar la luz. privatizó. Bueno, todo eso. Entonces, aquí hubieron 3 intelectuales, líderes intelectuales, profesor Juan Bosch, Balaguer y José Francisco Peña Gómez, Pero el que señor Leonel mantuvieron. Fernández no salió de ninguna revolución. Bueno, Que salió es del diferente, PRD, sí. pero no salió de ninguna revolución. Sí. Es diferente. Aquí hubo personas con conceptos ideológicos que fueron torpedeados por personas que uno admira y tienen día nacionales aquí. Torpedeados esas ideologías. Entonces hay que llamar la cosa por su nombre. La verdad es que hay algunas personas aquí con mucha ideología que nunca pudieron llegar a nada porque fueron chivateados por otras personas Bueno. que lo que querían era llegar Bueno, al ahí poder. entonces tiene que irte a la división de la izquierda, retrógrada, retorcida. Por ahí anda un chivato ahora en unos medios de comunicación dando cursos de moralidad. Un tipo que estaba preso en La Victoria con otros compañeros de la izquierda y lo que se dedicaba era a chivatear a los otros compañeros. Y la mayoría está muerto y él por ahí siendo, por cierto, el Bueno. PRM. Despertar política.